Hola chivis, bienvenidos a este video donde vamos a platicar todos esos cuentos de terror que ustedes nos hicieron llegar. Vamos a leer los mejores que nos parecieron a nosotros. Bueno, los voy a leer ya nada más que prenda la luz porque ahorita no veo nada, pero vamos a leerlos todos, los que más nos gustaron. Y el último que leamos será el ganador del niño Jaiba de Sylvanian Families, así que acompáñenme a ver o a escuchar cuáles son las historias que más miedo nos dieron. Vamos a verlo, chivis. Chivigato. Bueno, pues ya voy a apagar mi lámpara de Minecraft y vamos a empezar a leer todas las historias que nos mandaron. Muchas gracias, chivis, por haberlo hecho. La verdad es que nos gustó muchísimo todos los que nos enviaron. Hubo unos que están súper terroríficos y pues vamos a leerlos uno a uno, los que más nos gustaron, ¿sale? Porque la verdad es que sí nos enviaron un montón, así que vamos a ver cuáles son las historias que más miedo nos causaron. Pues empezamos con las historias, chivis. La primera es de Aaron Ramos y dice: un día cualquiera decidí acomodar mi cuarto de manera distinta a la usual, así que saqué todas mis cosas incluyendo mi cama. Barrí, acomodé y limpié, pero me vino la noche muy rápido y decidí pasarme a la otra habitación y dormir ahí. Cuando me di cuenta, estaba soñando con un pequeño duende, el cual nos perseguía por toda la casa a mis hermanos y a mí. Justo antes de bajar las escaleras para poder dejarlo detrás nuestro, vimos la puerta abierta, así que corrimos y casi salimos, cuando el duende atrapó a mi hermano y se lo llevó por esa misma puerta. Quiero creer que eso fue lo que más me asustó y provocó que diera un pequeño salto en la cama, lo que me despertó enseguida. Pensé que eso había sido aterrador hasta el momento en que escuché cómo en la base de mi cama algo empezó a arañar y se fue rápidamente corriendo a mi cuarto, y al llegar soltó tal risita, un poquito extraña, perturbadora, que aún a estas fechas no me explico qué fue. ¿Qué tal, Y vamos a seguir ahora con la historia de Aime. Todo comenzó una noche cualquiera cuando decidimos hacer una pijamada en casa de mi amiga. La conocía desde hace años y sabía que poseía un don peculiar, una sensibilidad hacia entidades que ya no habitan entre nosotros. Tras un maratón de películas hasta altas horas de la madrugada, el sueño nos envolvió. En ese estado onírico, me vi caminando por un sendero de piedras que con prisa por recoger algo en casa de una amiga. Fue entonces cuando un extraño me detuvo, pidiendo direcciones en medio de un bosque oscuro. A pesar de mis indicaciones, insistió en que lo acompañara, pues se sentía perdido. Su rostro comenzó a contorsionarse, su insistencia se tornó angustiante. Un miedo profundo se apoderó de mí, como si algo terrible acechara en la penumbra. Al rechazarlo nuevamente, su forma humana se desvaneció, revelando un ser alto y sombrío, más alto que los árboles que lo rodeaban. Carecía de sombra, y aunque no tenía ojos, sentí su mirada penetrante y despectiva. Me preguntó una vez más si era tan amable de acompañarlo. Con una valentía forzada le respondí que debía continuar mi camino. Mientras me alejaba, su mirada me seguía como un rayo fulminante. Aún ahora en mis sueños siento su presencia acechante. El temor persiste y se intensifica en ocasiones. Al despertar, la luz del día iluminó la habitación. Compartí mi experiencia con mi amiga, quien me miró estupefacta. Su rostro palideció al escucharme. Recordó que una amiga suya había pasado la noche con ella antes de caer en un coma inexplicable. Este suceso la había dejado perpleja. Intrigada y aterrorizada a la vez, comencé a investigar más sobre esta criatura oscura que había cruzado en mi camino. No mencionaré su nombre, pues eso le otorga poder. Reside en la oscuridad de los sueños, acechando y aguardando su oportunidad para devorar nuestra energía vital. Es crucial señalar que esta entidad no habita con mi amiga, simplemente se ha adherido a ella debido a su don, convirtiéndola en una luz en la oscuridad para estos seres siniestros. Mi búsqueda no ha hecho más que comenzar. Seguiré indagando sobre esta sombra ominosa para desentrañar los secretos que encierra y descubrir qué ocurre después de seguirla. Recientemente di con un libro sobre mitología griega que menciona seres similares a esta entidad tenebrosa. Sus páginas revelan antiguas historias que parecen resonar con mi experiencia. Aunque mi investigación aún queda inconclusa, no temo adentrarme más en este misterio. Estoy decidida a llegar al final del asunto y desvelar la verdad oculta tras esta sombra inquietante que me persigue. Oh my God, sí, no está cañón. Yo sueño con esas cosas largas y me muero. Bien, amiga. Y ahora vamos a seguir con la historia de Katz. En mi juventud tuve un amigo al que le decíamos Chavira, y digo tuve porque ya falleció.
Nos juntábamos con otros más de la facultad. Éramos Jorge, Chavira, Alberto y yo, Javier. Andábamos juntos para todo. Y al menos una vez al mes hacíamos reunión en casa de alguno. Nos quedábamos a dormir, a hacer tareas o simplemente para cotorrear un rato. A la casa del que jamás habíamos ido era la de Chavira. Y eso porque vivía al lado de un panteón. Literalmente lo que dividía el panteón y su privada era una barda y la casa de él era la última pegada a la barda. Total que siempre nos contaba que en su casa espantaban por el panteón, que escuchaban ruidos y jamás le creíamos. Total, éramos chavos. Teníamos como unos 20 años más o menos. Un día nos decidimos a quedarnos en su casa. Su abuelo de Chavira en la noche nos contó historias del panteón y nos dijo que él había sido vigilante del panteón y que se le habían aparecido varias cosas hasta que pues se le hizo normal. Seguimos sin creer. Pasó la noche, nos echamos unas cervezas y entre plática y plática que nos proponemos ir al panteón y ver qué había. El que no quería ir era Chavira porque pues él vivía ahí y juraba que sí espantaban, pero al final lo convencimos. No era muy tarde, eran como las 11 de la noche y nos brincamos la barda y entramos. Llevábamos unas linternas que encontró Chavira en su casa, eran del abuelo. Total, comenzamos a caminar y ver las lápidas. La niebla cubría el panteón como un manto blanco, bien de película de terror, pero pues no nos importó. Mientras caminábamos, escuchamos un ruido extraño proveniente de una tumba antigua. Y la verdad sí nos sacó de onda, pero pues pensamos que eran las aves que había por ahí. Nos acercamos y juro que alcancé a ver una lápida movida, como abierta. Así al menos yo sentí un escalofrío enorme. De repente escuchamos un crujido detrás y no sé si es porque estábamos tomados o que nuestra mente empezó a jugarnos chueco de repente. Vimos una figura que emergió detrás de un árbol. Era un niño con ojos abiertos. Así al menos yo lo vi. Con ojos negros y piel pálida. Estaba con la cabeza enorme. Se nos quedó viendo con una sonrisa macabra. Ahí fue cuando totalmente nos quedamos helados. Fue un momento como de shock. Yo quise huir, pero totalmente me quedé petrificado. No me podía mover. El niño comenzó a acercarse. Sus pasos resonaban en el silencio. También como impulso quise gritar y nada. En eso el niño comenzó a susurrar cosas que no entendíamos hasta que miró a Chavira bien fijamente y le dijo: conozco a tu abuelo. Él me cuidaba y por eso no les haré daño. Pero vete, o cuando salga mi papá, él sí los va a matar como hizo con mi mamá y conmigo. En eso Jorge gritó: vámonos, y nos jaló a todos y corrimos. En una de esas, volteé hacia atrás y el niño comenzó a desvanecer su cuerpo, se descompuso y se convirtió en gusanos. Caí al suelo, aterrorizado, pero Alberto me jaló rapidísimo. Trepamos la barda y nos metimos en la casa. Esa noche no dormimos nada, porque todos habíamos visto lo mismo. Nos quedamos con miedo y en la noche sí se escuchaban cosas como cadenas. Ya bien pasada la noche, como a las 4 de la mañana, se escuchó en la cocina cómo se caían todos los platos. Total, se escuchó cómo se venía abajo todo y se quebraba. Nos despertamos todos de golpe y bajamos hasta que bajaron los papás y los abuelos de Chavira y no había nada. Todo estaba en su lugar perfectamente, pero clarito escuchamos como una risa. Lo dejamos como una anécdota porque nos sacó de onda, y más porque creemos que fue producto de estar borrachos. Pasó un tiempo de eso, como un año, hasta que una noche que nos fuimos de fiesta y pues igual regresamos ya muy noche y media tomados. Igual la misma historia, pues al entrar en la privada para dejar a Chavira, trajimos las luces altas. Igual, había una luz en la entrada. Pasamos bajo esa luz y que se apaga, pero pues no le tomamos importancia. Y justo en la barda estaba como el mismo niño viéndonos. Ah, sí, ya totalmente. Nos vino el recuerdo y nos mega asustó. Y nos dio más miedo cuando se subió bien a la barda y se sentó. Ahí sí ya le dijimos a Chavira que ya nos íbamos. Se bajó súper rápido y yo le di reversa, pero en friega. Y nos fuimos. Jamás volvimos a pasar por la casa de Chavira en las noches. Y la verdad es que ahora cada vez que paso cerca de ese panteón siento un montón de miedo. La única vez que volví fue cuando me dijeron que Chavira había muerto y lo enterraron ahí sus hijos. A la fecha no sé bien qué fue lo que pasó, ni tampoco qué fue lo que realmente vimos todos ese día. Y sí siento que todo fue por el alcohol, por justo nos pasó las 2 veces que estábamos tomando. Pero pues bueno, es la historia de terror que yo viví en mi juventud. ¿Qué tal, chivis? Yo sigo leyendo y sí me lo imagino y sí se siente bien feito, ¿no? Y pues bueno, vamos a seguir con la siguiente historia. Ahora vamos a seguir con la historia de Carolina. Mi historia es algo sobre lo que le ocurrió a mi mamá.
Cuando ella estaba en la prepa, como unos 14, 16 años, me dijo que gracias a sus amistades se animó a jugar a la Ouija. Así que un día se escapó después de la escuela y le dijo a mis abuelos que iría a casa de una amiga a estudiar, cuando en realidad se reunió con unas amigas a jugar. Me dijo que sí se movió, pero no pasó nada. Solo terminaron de jugar y cada quien se fue a su casa. Pero días después, mi mamá se empezó a sentir rara y le estaban empezando a pasar cosas extrañas, como escuchar sonidos, voces, ver sombras, al punto que se tenía que ir a dormir con sus hermanas, o sea, mis tías, hasta que a mi abuelita se le ocurrió hacerle una limpia con un huevo. En mi familia se acostumbra a pasar un huevo por todo el cuerpo mientras rezas para quitar envidias, malas energías, etc. Y que cuando rompió el huevo salió con sangre y lleno de alfileres. Muchos dicen que cuando pasa eso es porque te hicieron brujería. Así que mi abuelita supuso, hasta que mi mamá lo confesó, lo de la Ouija. La llevaremos a hacer varias limpias y tratar de sacar lo que sea que se le metió. Y sí lograron sacar, pero no del todo. Hasta el día de hoy nos han pasado muchas experiencias paranormales, pero nos hemos acostumbrado a ello. Porque bien dicen que cuanto más miedo tengas, más los atraes. ¡Qué miedo! Qué valor el de tu mami de ponerse a jugar a la Ouija. Y ahora vamos con la historia de nuestra amiga Ato Sanari. Bueno, yo les voy a platicar mi experiencia paranormal. Tengo mucho cuidado en quién se la cuento, ya que es una experiencia muy extraña y hay algunas personas que no me creen. Resulta que yo estaba en mi cuarto con mis dos hermanas. Ellas estaban sentadas en la litera y yo estaba jugando con un tapete para bailar, de esos tapetes que conectas a la televisión. Mi mamá nos gritó por las escaleras para que bajemos a comer y mis hermanas me dejaron sola en el cuarto. La verdad, que me hayan dejado sola me enojó mucho. Yo en ese entonces tenía unos 5 o 6 años de edad. Entonces empecé a maldecir, apagué la televisión con el botón, después de conecté el tapete y me agaché para doblarlo y guardarlo en su caja. Cuando me levanté no hice nada más que verme por el reflejo de la televisión. Solamente se veía mi cabeza, porque era muy chiquita, pero algo no cuadraba en el reflejo. Había alguien detrás de mí, agachado, agarrándose las rodillas, un ente de color verde muy, muy alto, viéndome por el reflejo fijamente. Llegué hace poco a la conclusión que estaba agarrado de las rodillas, porque cuando yo estaba guardando el tapete, seguro entró a mi cuarto o salió de no sé dónde, para simplemente ponerse detrás de mí, agarrarse de las rodillas e irse agachado por detrás de mi espalda hasta que yo me levanté. Cuando lo vi en el reflejo, lo único que pudo resaltar fue su expresión. Tenía una sonrisa muy, muy grande, como si le diera gusto el momento que estábamos pasando. Entonces no miré atrás, solamente salí corriendo de mi cuarto y bajé las escaleras casi saltando. Mi familia ya estaba sentada en la mesa y le comenté a mis papás lo que pasó. Se vieron entre ellos y dijeron algo, un nombre, pero que en la actualidad no se acuerdan qué se dijeron en ese momento. Probablemente comentaron algo acerca de unos libros que tenía mi abuelo sobre brujería maya. ¿Qué tal? ¿Y saben qué es lo peor del caso? Que todo esto nos ocurre en que realmente les pasaron, ¿eh? Que me yo. Y vamos ahora con la historia de Daniel. Cuando era joven, tenía como contexto que toda mi familia por parte de mi papá es cristiana y son pastores de iglesia. Entonces estoy muy acostumbrado a ver cosas y que para muchos son paranormales, para mí no tanto. Pues la mayoría de mi infancia conviví con esto, ya que todos son dueños de iglesias y eso tiene como sustento, como fue una de las veces que más miedo he sentido. Bueno, empezamos. Todo esto ocurrió en un pueblo llamado Jojutla, que fue sonado mucho cuando tembló porque se derrumbó toda la ciudad, justamente en la colonia Morelos en la cual vivían mis tíos, los cuales eran pastores de jóvenes. Era muy conocida porque decían que había un nahual que rondaba por la zona. Todo comenzó cuando una tarde de abril nosotros estábamos en la iglesia y mis tíos decidieron que iban a hacer una reunión de jóvenes en su casa, ya que querían poner unas películas. Para que tengan una imagen más clara de la casa de mis tíos, describo la casa como una casa de un solo piso pero extensa. La sala tenía ventanales grandes que permitían mirar hacia afuera y desde la sala se podía ver el jardín y el medio muro que separaba la calle de la casa de mis tíos. La otra mitad del muro tenía una herrería que permitía ver el torso de arriba de una persona adulta. Ahora bien, el grupo de jóvenes accedió y fuimos. Ya nos encontrábamos en casa de mis tíos y estábamos viendo películas. Se hizo noche y decidimos pasar ahí la noche. Comenzamos a jugar caras y gestos y el que estaba juntando apuntaba en esa dirección al sillón, el cual daba la espalda al ventanal, pero quien hacía la mímica podía ver el ventanal y el exterior. El juego se hacía cada vez más aburrido, cuando le tocó pasar a una chica como unos 28 años que se llamaba Andrea. Era flaquita y tenía los ojos un tanto rasgados. Tenía muchísima energía.
Se la pasaba de un lado para otro hablando. Y el chiste es que empezó a sacudir las manos haciendo hacia arriba y empezamos a reírnos porque parecía chango. Para esto mi tía estaba en la cocina preparando unas palomitas junto con mi tío. Estábamos a la mitad del juego y muchas risas. De repente vimos que Andrea se quedó tiesa unos segundos y se volvió pálida. Lo que más nos asustó fue que literalmente hacía un sonido como de algún tipo de asma. Luego intentó reaccionar y agitaba su mano hacia nosotros. Lo que nunca nos pasó por la mente fue que nos señalaba atrás de nosotros, hacia la calle. En ese momento mis tíos entraron con los bowls llenos de palomitas y vemos que mi tía tira las palomitas y empieza a gritar: Josué, Josué, que era el nombre de mi tío. Todos. Luego nos sacamos de onda y volteamos a ver hacia atrás, pero no alcanzamos a ver nada. Mi tío agarró a Andrea y a mi tía y las empezó a tranquilizar porque las dos estaban como en shock. Y realmente no estaban hablando, pasaron como 20 minutos y Andrea nos empezó a explicar que mientras ella estaba actuando, vio literalmente el lomo de un animal como con pedazos de piel con sarna. Había pasado de un lado a otro de la media barda, ya que pues por la media barda no se veía por completo, lo que estuvo raro y nos empezó a sacar de onda fue que la barda no da ni la altura para un perro. Entonces literalmente para que se viera el lomo de un animal tendría que ser algo parecido como a un oso. Ella dijo que cuando vio al animal sintió una sensación de frío en el cuerpo porque sabía que no era exactamente un animal lo que estaba viendo y mi tía lo confirmó. Ella alcanzó a ver literalmente como si fuera una cola alargada, con las mismas descripciones que nos decía Andrea, que tenía pedazos de piel y pedazos de carne al rojo vivo. Era de esperarse. Mis tíos nos reunieron a todos y empezamos a orar, enseguida pidiendo que nos guardara Dios de todo mal. Empezamos en ese entonces a escuchar unos golpes de metal horrible que provenían de la puerta de herrería del jardín. Para llegar a la puerta de la casa tendrías primero que abrir una puerta de herrería, luego subir unas escaleras y ya estaba la puerta de la casa. Les juro que los golpes eran como si azotaras una lata que adentro traía clavos. Era un estruendo muy fuerte y lo que nos sacó más de onda es que el ambiente se volvió súper pesado. Mi familia tiene la costumbre de que cuando sientes frío en el cuerpo, una presión en el pecho y sientes que te haces chiquito, pues no sé, como que hay algo demoníaco, algún tipo de pacto o algo así. Mi tío enseguida dijo que los hombres lo siguiéramos. Yo en ese punto tenía como unos 16 años y nos acercamos hacia la puerta. Y porque estábamos en la sala, o sea, y se escuchó cada vez más feo. Y en eso empezamos a escuchar como si un perro estuviera ahogando o gruñendo. Por lo que me daba más miedo era que literalmente el gruñido se escuchaba como una pelea de gatos. Al llegar a la puerta, para nuestro colmo, mi tío nos dice que el foco de afuera estaba fundido y me pidió que le pasara una lámpara que estaba a un costado donde tenía una mesita con las llaves. Me agaché, la tomé y se la pasé. Pero en ese momento en el que me paraba bien, escuché cómo mi tío abría la puerta y al voltear veo cómo prende la lámpara y apuntó a la puerta. Y ahí fue cuando yo sentí un escalofrío que vino desde la parte de abajo de mi espalda hasta mi cabello. La piel se me puso chinita y el estómago se removió al instante. Tan solo de recordarlo, les juro que la piel se me pone de gallina nuevamente. En serio que lo que vi parecía irreal. Era la mitad del cuerpo como de un animal bípedo tratando de abrir la puerta de herrería, agitando la cerradura con una fuerza que movía todos los barrotes. El brazo del codo para abajo era como forma humana con piel, como con lepra. Los dedos del ser estaban alargados y encogidos como una especie de garra con artritis, pero del codo para arriba era como una especie de bola de pelo que justamente tenía partes del mismo pelaje como pelados, como sarnosos. No sé si intentaba romper la puerta o pasar entre los barrotes, pero el resto del cuerpo era como una silueta enorme. Yo calculo que medía unos 2 metros mínimo. Lo que más me asustaba era el sonido que hacía, porque ya con la puerta abierta, todos los que estábamos ahí a un lado, nos cayó el 20 de que no era un gruñido. Era una especie como de risa ahogada con respiración. Mi tío en friega cerró la puerta y su primera indicación fue: váyanse a la sala y pónganse a orar con las niñas. No lo pensamos 2 veces y él se quedó orando, diciéndole a lo que estaba ahí que se fuera al otro lado, que no tenía permitido entrar a la casa, ya que era una casa bendecida. Por el otro lado, mi tía dirigió la oración. Estábamos todos de pie y bueno, estábamos todos con un miedo enorme. Realmente empezó a sonar el sonido como un conjunto de 9 voces y mi tío se escuchaba al fondo que nos acompañaba. Realmente no supe cuánto tiempo pasó, pero el sonido del metal fue disminuyendo. Yo creo que fueron como unos 40 minutos, hasta que volví a escuchar cómo mi tío abrió la puerta, pero esta vez no la cerró luego, y le gritó a mi tía que fuera. Todos volteamos a ver la puerta donde estaban mis tíos y pues esperamos a que nos dijeran qué nos pasaron, pero solo cerraron la puerta y solo se acercaron a nosotros para decirnos
que ya nos sentáramos en el sillón. Nos sentamos, empezamos a platicar lo que habíamos vivido, que era como un ataque hacia nuestra persona, que seguramente lo que habíamos visto era el nahual que todo el mundo decía que rondaba por la zona. Mi tía se paró, se fue a la cocina y se puso a calentar agua. Yo recuerdo que Andrea quebró en llanto y en lo que mi tía preparaba café, nosotros nos estábamos tratando de calmarnos y después nos pusimos a merendar y mi tío solamente nos dijo en tono de broma que si alguien quería acampar en el jardín. Todos nos empezamos a reír y le dijimos que no. Entendíamos que a partir de ese momento se había terminado el evento. Al final nadie pudo dormir y sencillamente nos pusimos a cantar hasta que literalmente salió el sol. Pasaron como 2 semanas y ya están buscando nueva casa para mudarse, ya que esa zona ya definitivamente no la consideraban segura. ¡Qué miedo! Imagínense vivir algo así. La verdad es que yo no podría, ¿eh? Yo sí me desmayo. Y ahora ya, Chivi, nos vamos con la última historia. Todas estuvieran buenísimas. La verdad es que ninguna me dejó dormir tranquilo. Y como yo la estuve leyendo y hubo un día que las leí aquí en el local y estaba yo solito ya en la noche, fue de terror, de terror, de terror. Entonces, pero esta fue la que más me impactó. Sí, es la que más me gustó. Espero que coincidan conmigo y mil gracias a todos los que participaron. Y déjenme ahora sí leerles esta historia, que es la ganadora del Niño Jaiba. Antes de empezar con esta historia, creo que sería necesario que ustedes tengan un poco más de contexto sobre las personas involucradas sobre ese día. Mi madre y yo no somos creyentes de las cosas paranormales, especialmente mi madre, que creció bajo un techo donde siempre se trata de buscar el lado lógico de las cosas. En su casa no eran del tipo de personas que les gusta adjudicar esos sucesos a algunas entidades ficticias o eventos paranormales. Sin embargo, creemos que hay cosas que ni con toda la lógica o hechos científicos del mundo se pueden explicar, como lo que nos sucedió aquella noche a ella y a mí, donde esta historia tiene inicio. Eran aproximadamente las 8 de la noche. El frío característico de Toluca se colaba por la casa y los vientos de octubre traían ese olor peculiar. Yo tenía 12 años y llevaba unos 2 meses en la secundaria. Como era costumbre, desde la primaria mi madre y yo nos sentábamos a platicar sobre mi día, mis tareas y nos relajábamos un poco en lo que mi papá llegaba de trabajar. Mi hermana, agotada tras su primer temporada escolar en la primaria, dormía profundamente en el cuarto de la planta alta. Esa noche era algo diferente. Por alguna razón, mi hermana había decidido tomarse su siesta más tarde de lo habitual y mi mamá cuidadosa cerró la puerta rechinante de su cuarto para que no se despertara con nuestra conversación o con la llegada de mi papá. Mientras hablábamos, notábamos un silencio poco común en la colonia. Vivimos en un barrio normalmente bullicioso, con niños jugando, vecinos platicando, alguna fiesta a lo lejos, pero esa noche el silencio era tan profundo que hasta los grillos se escuchaban con claridad, haciendo que nuestras voces sonaran aún un poco más fuertes en la quietud. Las escaleras de mi casa tenían forma de U y una pared en el centro llegaba hasta el techo, bloqueando la vista de la planta alta desde la sala. Estábamos en medio de una conversación cuando algo inesperado nos interrumpió. Era la voz de mi hermana. El sonido venía de la parte superior de la escalera, en el ángulo donde no podíamos verla, y la escuchamos decir: «Mamá, ya desperté, ¿puedes venir por mí?» Era raro que lo pidiera, ya que tenía la edad suficiente para bajar la escalera sola, así que yo le respondí: «Pau, bájate, estamos hablando acá abajo, puedes bajarte solita». Hubo un instante de silencio antes de que ella replicara con voz insistente: «No, quiero que mi mamá suba por mí. Mami, ven por mí». Mi mamá estuvo a punto de responder, pero yo impaciente le contesté: «Paulina, bájate tú, no hagas que mi mamá suba por ti». Mi mamá indicó con una mirada que no fuera tan duro y de nuevo la voz de mi hermana se escuchó, pero esta vez más molesta: «Ya te dije que no, mamá, ven por mí». El tono que usó me hizo perder la paciencia, sobre todo porque mi mamá ya comenzaba a levantarse por ir por ella. Le dije a mi mamá que no se preocupara, que yo mismo iría. No había nadie inusual en ese momento. Mi mamá podía ver claramente cómo subía las escaleras, pero cuando di la vuelta y miré al inicio de las escaleras, no había nadie. Un escalofrío recorrió mi cuerpo y una sensación helada invadió mis sentidos. Mi mente, tratando de encontrar una explicación lógica, pensó: «Quizás se metió de nuevo al cuarto, debería ir a verla». Así que recorrí el pasillo hasta llegar a la puerta del cuarto, sin prestar atención a los detalles que más adelante me harían en el cuerpo. Al abrirla, emitió su familiar rechinido. Ahí estaba mi hermana, profundamente dormida, incluso con un hilo de saliva en la mejilla, completamente ajena a lo que había sucedido. En ese momento de claridad, un miedo frío se instaló en mi pecho. No pudo haber sido ella. Con este silencio no escuché la puerta rechinar ni sus pasos y además habíamos dejado la luz del pasillo encendida y ahora estaba apagada.
Mi mente gritaba, instándome a volver con mi mamá. Bajé las escaleras rápidamente con la sensación de que algo me observaba desde la oscuridad. Y entre sollozos intenté contarle a mi mamá lo que había visto, o más bien lo que no había visto. Que mi hermana estaba profundamente dormida en su cuarto y que las luces del pasillo estaban apagadas. Y mi mamá, aún intentando calmarme, escuchaba atentamente. Hasta que de nuevo la voz resonó desde las escaleras. Mamá, ya te dije que me desperté, ven por mí. Mi corazón se aceleró mientras que el rostro de mi madre se mantuvo sorprendentemente tranquilo mientras le decía, hija, ¿por qué no bajas tú? ¿Dónde estás? Pero la voz respondió insistentemente y casi burlona. No, mamá, ya te dije que no voy a bajar. Quiero que subas por mí, estoy acá arriba. Ven por mí. El miedo se apoderó de mí y le rogué a mi mamá entre llantos que no subiera, que esa no era la voz de mi hermana, que empezó a sonar diferente, como si algo más estuviera hablando con nosotros. Pero mi mamá, sin perder la calma, me sonrió y dijo que no podía dejar sola a mi hermanita. La observé subir en silencio, cada paso resonando en la quietud de la casa. Cuando llegó al piso superior, mi mayor temor se hizo realidad. No escuché un diálogo donde mi madre y mi hermana se hubieran encontrado. Sus pasos comenzaron nuevamente, esta vez hacia el cuarto donde escuché el rechinido familiar de la puerta al abrirse. Y luego, nada. Ni una palabra, ni un sonido, solo el silencio. Sentí que el tiempo se congelaba hasta que volvió a bajar serena y me recibió con una sonrisa. Cuando le pregunté, solo me dijo, ¿todo está bien, hijo? Sí, era tu hermana. La llevé de regreso a su cama y se quedó dormida otra vez. En ese momento sentí alivio. Para mí, el miedo había terminado. Años después, sin embargo, mi mamá me confesó que aquel día, por primera vez en su vida, había conocido el terror. Que al subir las escaleras se había encontrado con que nadie estaba allí y que al llegar al cuarto de mi hermana nunca se había despertado, pero que vio una sombra pasar por detrás de ella. Pero en su papel de madre no podía permitirse dejar a su hija indefensa ante algo desconocido. Y por no infundirme miedo, me mintió diciendo que todo estaba bien, con esa sonrisa que ocultaba un verdadero grito. Hasta hoy, después de tantos años de ese suceso, nosotros estamos convencidos que ese día había algo más en la casa. ¡Qué miedo, chivis! Por eso les digo, yo tengo hijas y me imagino esa historia y pues bueno, sí me hubiese dado terror. Por supuesto que yo también hubiera mandado a mi esposa a que fuera a buscar a la chiquita, porque yo nada de nada me hubiese hecho subir. Pues como vieron, chivis, historias padrísimas, ¿verdad? La verdad es que nos contaron muchas otras, nada más que ya no cupieron en todo el video por cuestión de tiempo, pero espero que las que escogí les hayan gustado mucho, ¿sale? Pues les agradezco mucho el que hayan estado con nosotros, escuchado todas las historias, gracias por participar y pronto nos vamos a ver en una nueva dinámica y espero que esté más tranquila, más linda y más relajante que esta que acabamos de vivir, ¿sale? Muchas gracias, chivis, nos vemos pronto en un siguiente video y bye.